Video explicativo, tema número 1, números complejos. Como subtema, en este video abordaremos la conversión de un número de un número complejo en su forma rectangular a polar. Primero vamos a recordar que la forma rectangular de un número complejo se aprecia de la siguiente manera. Z igual a la parte real, en este caso es A, más la parte imaginaria, que es el valor de B. Para poder convertir ese número a su forma polar, requerimos de dos parámetros. El valor de R, que en este caso es lo mismo que el módulo del número complejo, y requerimos el valor de Z, que en este caso es el argumento. Algo interesante que pueden notar ustedes aquí es la notación que estamos utilizando. Resulta que en el video anterior nosotros vimos que la forma polar de un número complejo se iba a escribir de la siguiente manera. R por coseno de zeta más I por seno de zeta. Resulta que como una abreviatura, para no tener que escribir tanto algo equivalente, es que este paréntesis lo vamos a representar como cis de zeta, de manera de resumen, para tenerlo por ahí en cuenta. ¿Okay? Además, vamos a recordar que para hallar ese valor de R teníamos una fórmula, que es esta de aquí. La raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. De esa forma hallamos el valor de R o el módulo del número complejo. Y también teníamos una fórmula para hallar el valor de zeta o el valor del ángulo, que en este caso es el argumento. Ahí tenemos la fórmula. Ahora, hay un asunto con respecto al ángulo, que en este caso, al ser la fórmula, la tangente inversa de B entre A, resulta que esta función únicamente arroja valores entre menos pi medios a pi medios. El ángulo que nosotros vamos a encontrar va a estar en medio de estos dos valores. Si nuestro número complejo no tiene como argumento un ángulo en ese rango, pues la arcotangente nunca nos lo va a dar. Entonces resulta que para curar esa parte, esa falla que nos da la arcotangente, tenemos esta tablita de resumen. Si nuestro número complejo, cuando nosotros lo analicemos, tiene su parte real, un número positivo, o está ubicado en el primer o cuarto cuadrante, entonces la fórmula va a funcionar. Cuando ocurra que la parte real es un número negativo, entonces hay que hacerle un arreglo. ¿Cuál es ese arreglo? Que al resultado que obtengamos de la fórmula le vamos a agregar el número pi. También lo podemos verificar si nuestro número se encuentra en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. Y los últimos dos casos son casos específicos, casos particulares, cuando el valor de A es 0. Porque si ustedes observan, lo que recibe el arcotangente es una fracción. Si lo de abajo es 0, la calculadora nos va a dar error matemático, porque estaría haciendo una división entre 0. Entonces, cuando estemos en alguno de esos dos casos, pues no hay que calcular nada. Ya tenemos el valor que hay que utilizar. O sea, ya está calculado, por decirlo así. Pues vamos a poner en práctica esos conceptos, esas fórmulas, para ver cómo pasar entonces, en este caso, el número complejo z igual 3 más 4i a su forma polar. En ese caso, necesitamos saber quién es el valor de A y quién es el valor de B, que sería la parte real y la parte imaginaria. Para este ejercicio, la parte real es 3 y la parte imaginaria es 4. Sabemos que necesitamos el valor del parámetro R. Para hallarlo, tenemos una fórmula. R es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado.
Hacemos la sustitución correspondiente, 3 a la 2 más 4 a la 2. R en ese caso va a ser 5. Seguido, debemos hallar la formulita para el ángulo o para el argumento que la tenemos dada por tan a la menos 1 de B entre A. Antes de eso, para saber si nuestra fórmula requiere un arreglo o no, vamos a graficar nuestro número complejo. Resulta que nuestro número complejo requiere el 3 en la parte real y el 4 en la parte imaginaria. Entonces vamos a ubicar nuestro afijo, que es el puntito, vamos a hacer el segmento de nuestro número complejo y resulta que nuestro número complejo Z en este caso se ubica en el primer cuadrante, porque los cuadrantes los tenemos en el siguiente orden: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Al estar en el primer cuadrante este número complejo, o al tener la parte real positiva, estaríamos trabajando con esta condición. La formulita no requiere ningún arreglo, por lo tanto, podemos hacer el cálculo directo de tan a la menos 1 de 4 entre 3. Siendo este resultado 0,93 aproximadamente, porque no es un valor exacto. Finalmente, para dar la respuesta de nuestro número en su forma polar, anotamos Z va a ser igual a 5 cis de 0,93. Entiéndase esto como coseno de 0,93 más i seno de 0,93. Pero lo vamos a manejar en su forma abreviada. ¿Okay? Tenemos ahora un segundo ejemplo. Vamos de la misma manera, identificando quién es la parte real del número, quién es la parte imaginaria, y comenzamos encontrando el parámetro R, que sabemos que es A al cuadrado más B al cuadrado. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de ingresar los números en la fórmula y al usar la calculadora, porque ambos son números negativos y hay que tener cuidado con el uso de los paréntesis. Este resultado nos estaría dando raíz de 13 para el caso del parámetro R. Ya lo tenemos aquí. Ahora, para encontrar el argumento, necesitamos hacer cita igual a la tangente inversa de B entre A. ¿Será que nuestro ángulo en esta ocasión necesita de algún arreglo? Vamos a verificarlo. Vamos a graficar. Resulta que ambas partes son negativas. Dice que ocupa un -3 en la parte real. Aquí tenemos el -3 y un -2 en la parte imaginaria. Al hacer la unión y representar el afijo, hacemos el segmento, ubicamos el número complejo Z y resulta que en este caso nuestro número complejo está en el tercer cuadrante. Según la tablita que habíamos visto, si nuestro número complejo está en el tercer cuadrante o el valor de A
es negativo, que nos estaba dando un valor negativo, en este caso -3, hay que hacerle a la fórmula un arreglo, que sería agregarle el valor de pi para poder encontrar el ángulo correcto. De esta manera, al aplicar la formulita, nos estaría dando tan a la -1 de -2 entre -3 para luego agregarle pi. Eso nos estaría dando aproximadamente 0,59 más pi. Finalmente, este resultado sería 3,73. Algo que debemos de tener presente es que nuestra calculadora tiene que estar en radianes. Para este caso, yo todos los cálculos que hice los tengo en radianes. Si fuera el caso que el ángulo yo lo quiero tener en grados, hay que hacer el cambio en la calculadora para que la respuesta no la esté dando en grados. Para terminar con este ejercicio, pues damos respuesta a lo que nos estaban pidiendo, que es el valor en su forma polar. Z igual raíz de 13 cis de 3,73.